los micrófonos y empezamos. Bueno, entonces, el cuadro ya lo habíamos visto. Habíamos visto la clase. Era un cuadro bastante complejo. Teníamos los dos grupos. Luego de la muerte de Jesús habían aparecido estos dos grupos. El grupo de los hebreos era el grupo que derivaba de los 12, los llamados los 12 apóstoles, los 12 discípulos de Jesús, que estaban en Jerusalén, que es el lugar donde va a ser ajusticiado Jesús, y que esperaban la parusía. Acuérdense de esa palabra parusía, que era la llegada de Jesús ya resucitado. Entonces, ya para este entonces ya tenemos un Jesús resucitado y ya elevado al cielo nuevamente, con la promesa de volver para el final de los tiempos, que ellos creían que iba a ser en cualquier momento. Estaban esperando prácticamente la nueva llegada de Jesús, la parusía. Dentro de ese grupo estaban, ya habíamos dicho, los 12 apóstoles y un grupo muy selecto. Habíamos dicho que había otro grupo retirado a Galilea, del cual se sabe muy pocos, más que nada se intuyen cosas, y que había quedado, este grupo había quedado a cargo de Santiago el Mayor. Teníamos el otro grupo, el de los helenistas, que se llamaban así, que tenían mucha influencia de la cultura helénica, y ese grupo estaba bien, había ido a Jerusalén para también esperar la parusía. Eran nazarenos, seguidores de Jesús de Nazaret. Entre ese grupo estaba Esteban, del cual hablamos la clase pasada, el cual es ejecutado por el Sanedrín. Acuérdense que el Sanedrín tenía ese tipo, depende de los momentos del Imperio Romano, tuvo injerencia el Sanedrín para decidir ciertas cuestiones extremas, como la pena de muerte, ¿no? Y recuerden esto de que decimos que a Jesús lo mataron los romanos porque murió crucificado. El Sanedrín, la pena de muerte del Sanedrín era la lapidación. Le tiraban piedras hasta matarlo, que es lo que le pasó a Esteban, ¿no es cierto? Esa es la forma judía de muerte, de ajusticiamiento público, ¿no? Era a la vista de todo. De ahí viene la frase que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Justamente, están hablando de alguien que está siendo condenado por algo, de ahí viene la frase esa, ¿no? De la lapidación. Bueno, el grupo de Esteban fue perseguido. Cuando hablamos de perseguidos, fueron perseguidos por judíos, pero también por los judíos cristianos. En este momento todavía no se llaman cristianos con todas las letras, pero son hebreos nazarenos, por así decir, ¿no? Que perseguían al otro sector. Este grupo de seguidores de Esteban, los helenistas, se retiraron hacia ciudades donde no tenía tanta injerencia, tanto poder. Y acá tenemos algunas de las ciudades. Ellos se establecieron y empezaron ahí a predicar. Habíamos dicho también, en el año 44, orden también del Sanedrín, digamos por instigación del Sanedrín, el rey Herodes Agripa había reprimido al grupo de los hebreos, y fue ejecutado Santiago el Mayor. Y entra a formar parte, a dirigir ese grupo, Santiago el Justo, el hermano de Jesús. Entonces, este sector tenía mucho prestigio. Ya vamos a ver, a pesar de que los helenistas fueron perseguidos también por los cristianos hebreos de Jerusalén, había una relación amor-odio, de necesidad.
menos salvando las distancias. Siempre cuando yo doy ejemplo es para ilustrar un poco, no significa que ustedes pueden trasladar directamente lo que estamos hablando al ejemplo. Es más o menos para ilustrar un poco, pero es como la necesidad que hubo mucho tiempo entre la iglesia y es un tipo de relación así, un tipo de relación de oposición de poderes, pero por otro lado, las iglesias necesitaban la defensa, la iglesia central necesitaba la defensa de los reyes con todo su equipo militar, pero los reyes también necesitaban de la iglesia, porque la iglesia era esa institución que legitimaba a las realezas. Los reyes eran reyes por derecho divino y el vínculo con la divinidad estaba representado por el Papa. ¿Se entiende más o menos esto? Entonces hay una relación de enfrentamiento de poderes, pero uno se necesitan al otro. Y ustedes dirán, bueno, los helenistas necesitaban en los hebreos porque los hebreos plenos, ¿no? Hebreos cristianos, estamos hablando, este grupo de estaba liderado por el hermano de Jesús y tenía toda esa impronta de ser la línea original de Jesús. Pero por otra parte, los hebreos sabían que de alguna forma su línea estaba como condenada, porque los judíos eran cada vez menos, por así decir, porque la exigencia, lo que se le exigía a un judío para seguir siendo judío, esta observación de la ley de la que estuvimos hablando, era tan dura, se endurecía tanto, más allá de que había habido un ayornamiento con los fariseos, seguía siendo muy exigente, particularmente el de la circuncisión, que de alguna manera ellos se daban cuenta que los helenistas eran los que tenían posibilidad de llevar el movimiento más allá. Entonces, de alguna manera, había una especie de egoísmo y de oposición pesada, muchas veces muy pesada, de poder, pero los dos grupos como que se necesitaban de alguna manera. Entonces, entre esas ciudades que ocuparon los helenistas, estaba la ciudad de Antioquía, que era la capital del reino de Siria, ¿no? Y era una ciudad alejada de Jerusalén. Entonces el Sanedrín no tenía injerencia y había colonias judías. Habíamos visto un mapa anteriormente donde se veían la colonización judía que se había dado en un principio mucho después del exilio babilonio, ¿no? Pero con esta represión que produjo los gobernantes, los monarcas helenistas y todas estas revueltas que hubo, se fueron ubicando en distintos lugares. Antioquía era un lugar muy importante. Yo le marqué acá este mapa, seguramente ya lo están mirando. Yo trabajo un poquito con el tema del delay, pero en este mapa acá están marcados 3 círculos. Bueno, estas son las 3 ciudades más importantes de el Imperio Romano de ese momento, las más grandes, las que tienen más población, pero por otro lado también son lugares estratégicos, porque son límites. Para el lado de este lado no, pero para este lado sí. Son ciudades importantes cercanas a límites del imperio, entonces eran muy importantes mantenerlas activas. Alejandría ya había tenido una importancia ya durante el imperio tolemaico, el imperio de los herederos de Alejandro Magno, ¿no? Y Antioquía también, porque era la capital justamente del reino de Siria. Entonces, este mapa era para marcar esa importancia de la ciudad de Antioquía, una ciudad que va a ser trascendental para el desarrollo del cristianismo. 8.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Este párrafo da idea de esto que estaba hablando antes. De alguna manera, los helenistas fueron expulsados por los judíos y por los judíos nazarenos de Jerusalén. Pero por otro lado, había un grupo que veía con bastante buenos ojos el hecho de llevar el mensaje o predicar a los gentiles. Recordemos un poquito el tema de los gentiles, que a veces se utiliza como sinónimo de paganos también, eran aquellos de personas o poblaciones, inclusive a veces, que eran judíos. Y recordemos que el judaísmo era una religión nacionalista, pero que en estos momentos había grupos internos dentro de los diversos grupos que había dentro del judaísmo. Ya habíamos visto que el judaísmo no era monolítico, sino que tenía muchísimas sectas. Bueno, algunas de estas sectas eran como proselitistas, estaban interesadas en la incorporación de gentiles adentro de su grupo. Entonces era un nacionalismo, pero había ciertos sectores que eran minoritarios que pensaban en la apertura del judaísmo, en incorporar gente que no era judía dentro de lo que era el movimiento judío. Y acá lo que se puede ver es justamente que los samaritanos, acuérdense que los samaritanos eran aquel grupo que era un grupo como de segunda o inclusive de tercera o cuarta clase, porque los judíos no lo consideraban puros. Los samaritanos eran ese grupo residual que habían quedado después de que había desaparecido el reino de Israel cuando los asirios los eliminaron, o sea, en tiempos ya muy remotos desde la época que estamos viviendo. Entonces, inclusive tenían un templo propio, que el judaísmo estricto no lo permitía, tenía que haber un solo templo. Había sinagogas donde se discutía, lloraba, pero templos había uno solo. Y los samaritanos tenían otro templo. Entonces, cuando se enteraron que los samaritanos habían sido, algunos samaritanos por supuesto, habían sido convertidos a la secta de Jesús, esto no era una cuestión menor, ¿no? Porque estábamos incorporando gente. Entonces, se apuraron los de Jerusalén y fueron y capitalizaron también su porción ahí, ¿no? Era como que dejen afuera que nosotros somos los auténticos representantes de Jesús. Entonces, los helenistas los bautizaban, le hacían la inmersión, pero eso no era suficiente. Tenían que ir Pedro y Juan y hacer la imposición de manos. Entonces, acá estamos de la legitimación estamos viendo la legitimación de lo que hablábamos recién. La necesidad de que la gente de Jerusalén, entre comillas, autorizadas espiritualmente por ser, entre comillas, de la línea original de Jesús, tenía que ir y como que ponerle la firma de que sí, eran convertidos esta gente que había sido convertida por los helenistas. Si no, no habían recibido al Espíritu, ¿no? Acá entramos a el famoso Pablo. Pablo, que el nombre judío, como ustedes saben, era Saulo, había nacido en Tarso, en Cilicia. Cilicia queda en Asia Menor, o sea, sería en la zona de la península de Anatolia, por ahí. Entonces, Eliseo, y había, como habíamos visto en la clase anterior, había participado en la lapidación de Esteban. Y que en un momento, o sea, era un fariseo estricto,
y sanguíneo, digamos, en el sentido de que era muy pasional y seguía a aquellos que no cumplían la ley y trataba de que de alguna manera le cayera la justicia. Por eso dice que asintió la lapidación de Esteban. Inclusive se intuye de que inclusive participó activamente de eso, no era raro que no participara. Entonces, en un momento, camino a Damasco, tuvo un encuentro con la divinidad y se convierte. Se supone que ese encuentro sucedió más o menos en el año 33. Y recordemos que si Cristo murió a los 33 años, estos cálculos, estos ya no valen porque no hay ninguna certeza de la cronología, ¿no es cierto? Muchísimas dudas sobre cómo fue la vida de Cristo, cuánto vivió y todo, no nos podemos ver en esto de que murió a los 33 años. Está, porque ni siquiera los evangelios se ponen de acuerdo, después lo vamos a ver a qué edad murió. Eso es catequesis, eso es un discurso simple para llegar a la gente y que la gente no se cuestione las cosas. Pero en este caso estamos trabajando de otra manera. Entonces, se supone que fue en el año poco, hay seguridad sobre esto. La cosa es que sufrió una transformación tremenda. Esto que estaban comentando recién, de que se cayó del caballo y todo, hay una imagen impresionante, por supuesto, de cómo es. Bueno, hay muchísimas imágenes, pero hay una de Caravaggio que es genial, ¿no? Si pueden verlos después, hay una pintura muy, muy buena. Pero por supuesto que son interpretaciones, inclusive son interpretaciones desde un tiempo muy, muy, muy lejano ya a los acontecimientos. Son interpretaciones propias de la iglesia, inclusive la iglesia del momento en que Caravaggio pinta, ¿no? Por eso que a mí, ustedes van a notar que por ahí no pongo muchas imágenes. Esta la puse y pongo siempre el origen, después cuando yo les pase los PowerPoint lo van a ver, porque no había, digamos, contaminar lo que estamos hablando con las imágenes, porque las imágenes son muy cristianas y de la iglesia católica inclusive, ¿no? Cuando muchísimas imágenes barrocas, bueno, tienen un sentido muy, muy particular el barroquismo en el arte, ¿no? Porque el barroquismo, fíjense que nace en contra de las protestantes. Entonces tienen un sentido de iglesia católica muy, muy fuerte, estas figuras muy dramáticas. Entonces, a mí no me gusta mucho poner, entonces cuando pongo una imagen lo aclaro siempre, ¿no? No quiero, los santos los pongo por ahí, pero trato, por lo menos en esta parte del curso, no. Algún día vamos a hablar de arte, y sí, ahí nos vamos a... Acá trato de poner imágenes que sean de la época, o monedas, o cosas así, que sean de la época y no tanto. Bueno, acá en este lo puse, ¿no? Van a ver algunas también que aparecen, pero no muchas. De todas maneras, esta conversión que aparece, yo le comentaba, creo que a Osvaldo ayer, la conversión de Pablo es muy difundida y hay muchos, muy desarrollados por el tema del arte, ¿no? Y inclusive y demás, ¿no? Pero justamente poner a Pablo no como un convertido, sino primero ponerlo en la de Esteban y ponerlo casi como un asesino, tiene un sentido muy, muy interesante, o puede tenerlo, no es una interpretación, puede tener un sentido muy interesante, porque ¿por qué es poner Pablo? ¿Por qué es ponerlo como un asesino? Y eso es para enfatizar poder de la conversión de algún... Ya digo, esto es una interpretación. Ustedes podrán discutir o no esto que yo estoy diciendo. Pero cuando un asesino se convierte, no es lo mismo que cuando una persona normal se convierte. Cuando una persona estuvo en prisión
se convierte en prisión, por ejemplo, estoy hablando de la actualidad inclusive, o un tipo que estaba dedicado al alcohol, tenía el problema, esta enfermedad del alcoholismo, y hacía desastre, y les pegaba a la familia y todo. Cuando una persona se convierte, se transforma en otra cosa, es impactante, y a uno da ganas de seguir a esa persona. Entonces, la conversión de Pablo, puesta primero como la peor de Esteban, perseguidor de esta línea helenística de cristianos, porque, ojo, fíjense que Lucas en los Hechos creo que dice algo así que como que ¿por qué me persigue? Dice que Jesús mismo dice ¿por qué me persigue? Entonces, él más que nada persiguió a los helenistas, a los judíos nazarenos que eran originalmente la línea de Jesús, no los tocó. Entonces, pero esta idea me parece a mí que el énfasis está puesto justamente en marcar primero un tipo muy negativo y cómo ese tipo negativo puede transformarse después en apóstol. ¿Se entiende? Entonces me parece que la lapidación y la presencia tan enfática que ponen los textos estos en que estuvo Pablo es para marcar el poder de la transformación, el poder del perdón de Dios en alguien que se transforma a la fe de Jesús. Yo puse acá que le he llamado el apóstol de los gentiles. Apóstol significa enviado. Justamente, por relación al apóstol, los apóstoles son los 12 apóstoles. En realidad hay muchísimos apóstoles. Yo no me acuerdo cuánto había, pero creo que hay 50 más o menos que se hacen llamar o que les llaman en los textos apóstoles. Porque apóstol es enviado. Y justamente Pablo dice que él es enviado por el mismísimo Jesús. ¿Se entiende? Entonces, no es una cuestión menor. Esa conversión de Pablo tiene ese viso de divinidad en el discurso de él, que él dice que a él lo eligió particularmente en un tiempo muy, muy particular, no cuando estaba vivo, sino cuando está resucitado, que tiene un plus todavía. Inclusive en el mismo discurso de Pablo eso tiene un plus. Porque mientras fue hombre, Jesús eligió a los apóstoles, pero mientras fue, entre comillas, ya Dios, ya divinidad, lo eligió a él. Entonces, él carga con una cuestión muy, muy fuerte a la vista de las personas de los lugares donde él iba a predicar. Bueno, acá estamos marcando un poco dentro de la salvación, cómo, qué grupos estaban en esas posibilidades. De entrada estaban los judíos. Los judíos, acá estamos hablando de los judíos y de los nazarenos, ¿no es cierto? Es según los judíos, según los judíos cristianos. Acá no había problema, estos se iban a salvar llegado el momento, porque justamente cumplían con la ley de Moisés, cumplían con todo lo que era la ley de los alimentos, la ley de pureza, y por supuesto que los hombres eran circuncidados. Los otros eran los proselitas, eran aquellos gentiles que adherían al judaísmo, se circuncidaban y observaban las leyes mosaicas. Entonces, pasaban a ser estos gentiles, no eran judíos, pasaban a ser judíos con todas las letras cuando cumplían en general con estos dos preceptos, ¿no? Las leyes son múltiples y difíciles de cumplir, ¿no? Pero bueno, cumplían con esto y se transformaban en judíos. Estos también se salvaban. Pero también dijimos que en ese momento el judaísmo tenía sectores que eran aperturistas. Y entonces se consideraba la incorporación de gentiles también como adherentes, como simpatizantes del judaísmo. Inclusive estos participaban de las
de las oraciones y demás de la sinagoga, pero como desde afuera. No han visto con los ojos por los judíos más estrictos, por supuesto. Había discrepancia con respecto a esto. Pero estos temerosos de Dios eran personas que se sentían atraídas por el judaísmo. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tenía activo el judaísmo? Y tenía muchas cosas activas. Primero, el sentido de comunidad. El resto de las religiones por ahí no tenía este tipo de comunidad, salvo que las religiones mistéricas son otro caso, ¿no? Las religiones de los imperios y demás eran muy amplias y no tenían el sentido de pertenencia que buscaban por ahí los individuos, las personas separadas, pertenecer a algo que sea más chico y que los contenga más en lo espiritual. Por otro lado, el cuidado de la gente que estaba de los más vulnerables, el cuidado de los huérfanos, el cuidado de las viudas que aparecen por ahí frecuentemente nombrados, asistencia a los pobres, hacían colecta para los pobres, tenían ese sentido de comunidad y de protección a aquellos miembros de la comunidad que estaban pasando malos momentos. Y por el otro lado, estaban en estos momentos, el tema de la posible salvación. Habíamos dicho que dentro de los judíos más tradicionales, que eran, por lo que se conoce, digamos, eran los saduceos, recordemos que los saduceos no creían en la resurrección, creían en el Sheol como el final, como la muerte en el Sheol, que era una especie de agujero donde no se salía más y no se sabía nada de eso, y no había una vida en realidad de ultratumba, sino un grupo de judíos que creían en la resurrección. Entonces, entre ellos los fariseos, los esenios y seguramente varios más. Y los mesiánicos también, por supuesto, que proclamaban la vuelta del reino de Dios y la instalación de este reino, un reino de Israel. Entonces, era atractivo para una persona pensar que cuando se morían tenían otra vida. Entonces, lo que buscaban de alguna manera también eran pautas morales, cosa que el judaísmo tenía y a veces en extremo. Las otras religiones por ahí no pedían un comportamiento moral y demás. Digamos, se portaba mal fuera de la regla, se lo castiga, el otro no se lo castigaba. Pero no buscaba eso que desde adentro nazca el ser, digamos, en hacer un bien al otro, no se estimulaba desde la religión. Y bueno, mucha gente buscaba esas normativas, esa forma, esa guía para poder vivir de manera correcta. Y la encontraban acá, la encontraban en el judaísmo. Por eso es que habían estos temerosos de Dios, acá como se lo llamaba, ¿no? La cosa está que a la vista de los judíos cristianos, de los cristianos establecidos en Jerusalén, estos, entre los que están en amarillo y el que están en naranja, formaban dos grupos. O sea, estos primeros se salvaban. Y estos se salvaban también, pero más o menos, digamos. No había una postura, era como una salvación de segunda categoría. Al final se unen, ¿no es cierto? Pero mientras tanto la salvación no era de primera clase, era como una salvación turista, más o menos, ¿no? Era como primera clase y turista, una cosa así. O sea, se llegaba a destino, pero iban a sufrir un poco de camino, no iban a salvarse del todo. Y yo puse acá justamente que posiblemente esta era la postura de Pedro, porque esto nace justamente de los judíos cristianos, ¿no es cierto? Pedro formaba parte. A pesar de todo, Pedro no estaba tan en desacuerdo con los helenistas. Pertenecía al grupo de Jerusalén, pero de alguna forma veía con buenos ojos esto de incorporar a los gentiles al grupo. Bueno, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y allá le lo trajo a Antioquía.
y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este Bernabé era un helenista también, nacido en Chipre, que había tenido toda una trayectoria ya, y que conoce a Saulo y lo incorpora al grupo. Fíjense que justamente Saulo había perseguido a los helenistas y después de la conversión se transforma en el principal helenista. Es una cosa muy, muy extraña, pero también es muy dramático por esto de la conversión que yo le decía, que lo muestran en las imágenes de la lapidación de Esteban. Siempre aparece Saulo en esas imágenes. Para marcar esto, la idea es que para marcar el poder de seguirlo a Cristo, cómo uno utilizando un poco la palabra que se usa ahora, se empoderaba, transformarse en seguidor del Nazareno. Y bueno, lo importante de este párrafo es justamente que ahí es donde se registra que por primera vez aparece la palabra cristianos. Ahora bien, después vamos a ver un poquito algo sobre esta palabra, por las dudas he sabido, es muy probable que esta palabra ya haya existido. Acá en este párrafo de los hechos, lo toman justamente porque está marcando, se está escribiendo las bases de la identidad cristiana, entonces se busca el momento en que por primera vez se utilizó esa palabra para decir los seguidores de Jesús. Sin embargo, es muy probable que esa palabra ya haya existido para marcar a los seguidores de los otros Cristos que hubo. Y esto lo dejamos así y después ahí un poco lo vamos a aclarar un poquito más. Porque hubo varios Cristos. Bueno, Pablo intentaba darle dinamismo a la inclusión de los gentiles, por eso se llamó el apóstol de los gentiles, ¿no? A estos temerosos de Dios, incorporarlos al judaísmo. Bueno, ese es mi perro que está ladrando. Cada vez más, ponía énfasis en que la observación de la ley no era tan importante, que lo importante era la fe en Cristo, en Jesús resucitado. Entonces, cada vez más llevaba el punto más importante a considerar por el grupo de los judeos nazarenos, de los judeos cristianos de Jerusalén, a un plano cada vez más inferior. ¿Entiende por qué después esto va a tener problemas? Lo que se consideraba como lo más importante a cumplir para pertenecer al grupo, Pablo lo empieza a bajar de nivel y lo lleva al nivel de Cristo resucitado. Es tan importante como la observación de la ley. ¿Qué es esto? Y porque de alguna manera a los gentiles había que allanarle el camino para entrar, no complicarle la vida. Y eso aparece después en algún párrafo. Yo no me acuerdo si lo puse o no. La teología de la redención fue uno de los principales asuntos abordados por Pablo. Redención de la ley y del pecado por la muerte y resurrección. Bueno, después puse que Bernabé y Pablo hicieron el viaje a Galatia, que queda ahí en Anatolia, ¿no? Y fundaron comunidades mixtas. Eso fue otro problema, la fundación de comunidades mixtas. Acá aparece la palabra redención. Y redención es una palabra muy, muy incorporada, ya establecida dentro del discurso cristiano. Y seguramente cada uno tiene una idea de lo que es la redención, pero la etimología de la palabra redención es volver a comprar.
ni que fuéramos capitalistas. Volver a comprar, o sea, volver a... Entonces, Jesús, la muerte de Jesús produce un acto de redención porque elimina el pecado. Volvemos a ser como éramos antes del pecado original. Por eso es la utilización de esta palabra redención. Lo que pasa es que redención a nosotros hoy tiene un sentido, la teología lo ha llevado a que tenga un sentido prácticamente sagrado. Cuando alguien es redentor, es de alguna manera. Pero cuando en realidad el acto de redención significa un acto que de alguna manera permite volver a hacer otra cosa que antes no se podía hacer. Eliminar el obstáculo para no poder ser. ¿Se entiende más o menos? ¿Está más o menos claro? Ustedes después busquen el etimológico, busquen Wikipedia, todo, para complementar todo esto, porque por ahí no nos podemos detener tanto en las palabras en sí. Pero eso es lo que significaría redención. Entonces, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, aparece una vida nueva. Volvemos a vivir. Entonces, de ahí el peso cita Pablo en la resurrección de Jesús a tal punto que lo lleva al mismo nivel que la observación de la ley. Esto va a causar grandes problemas, grandes problemas. Esto suma al tema de las comunidades mixtas, que ya vamos a ver menos qué son. Va a ser el desarrollo de lo que va a ser los conflictos internos dentro de los seguidores de la secta de Jesús. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces siguió que Pablo y Bernabé y otros creyentes suban a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Entonces, al ver que los helenistas, y dentro de esos helenistas particularmente Pablo, creaban comunidades mixtas, esto significa comunidades de judíos que se mezclaban con los, perdón, se mezclaban con los temerosos de Dios, estos gentiles, y compartían los rituales en el mismo lugar y compartían la mesa de la Eucaristía. Esto resultó ser un escándalo. Por eso, desde Jerusalén no permitían estas cosas y enviaron personas que les dijeron justamente que únicamente pueden salvarse aquellos que se circunciden y que observen al pie de la letra las leyes de Moisés. O sea, de Jerusalén no se permitía de ningún... esto que se estaba haciendo con los temerosos de Dios, y pretendían que fueran en realidad prosélitos. Recordemos el cuadro anterior que vimos, esto de los tres grupos: los judíos, los prosélitos de justicia y los temerosos de Dios. Entonces, desde Jerusalén se exigía que fueran transformados en auténticos judíos los que participaran de los rituales, y no que se permitiera a los gentiles porque les gustaba nada más participar de esos rituales. Entonces, esto hizo que Pablo y Bernabé, los principales de ese momento, eran a Jerusalén. Esto es lo que se le llama el Concilio de Jerusalén. Y bueno, ahí fueron a ver qué podían hacer. Por supuesto, discutieron muchísimo sobre el tema, porque eran temas muy profundos. Y en ese momento
la cosa se dirimió entre bueno, ustedes son los que tienen de alguna manera el poder de predicar, porque el grupo de Jerusalén estaba muy limitado en la predicación, porque únicamente tenían que predicar hacia los judíos, los otros tenían el mundo entero. Entonces, el grupo de los helenistas el grupo de Pablo eran muy dinámicos, pero los otros tenían la legitimidad de alguna manera, ¿no? Yo estaba pensando en el tema hoy le estaba preguntando a mi esposa cómo era que se decían, pero el tema de las franquicias, ¿saben lo que son las franquicias? Estos negocios que ponen con ciertos nombres que tienen que ver con, por supuesto, con el producto que están vendiendo, pero con la publicidad, con la forma en que se comunican los empleados, cuando se paga una franquicia se trae todo de ese negocio central. Y esto es algo parecido. Es como el grupo de los helenistas eran como sucursales, entre comillas, del el negocio central que estaba en Jerusalén. Ahora, el problema que tenían es que estas sucursales se hacían cada vez más poderosas que el central y tenían mucho más clientes que el negocio central. Entonces, había un problema que era más o menos más o menos, naturaleza, ¿no? De necesitarse de algún lado, pero de oposición, que cada uno tenía sus ideas propias establecidas muy fuertemente. Después de Pablo, que les llamaba la columna, o a los apóstoles les llamaban las columnas de iglesia. Recordemos que por entonces la iglesia está, ya vamos a aclarar un poquito el tema del término iglesia, pero esta iglesia de Jerusalén estaba dirigida por... Entonces llegaron al acuerdo de que este grupo de Jerusalén a predicar y a evangelizar a los judíos, a los circuncisos. Y el grupo de Pablo iba a evangelizar a los gentiles, que eran los no circuncisos. Entonces, parece que todo se dirime entre circuncisión y no circuncisión. Dijimos que el tema de la circuncisión no era un problema menor. El de la ley tampoco era un problema menor, porque era muy difícil cumplir con todas las leyes. Realmente ningún judío podía cumplir con todas las leyes de Moisés. Era una cantidad de leyes imposible de cumplir. Pero la circuncisión era como una cosa que, bueno, se hacían generalmente, digamos, los judíos se lo hacía con el nacimiento y era la marca de que pertenecían al grupo, la marca exterior. El tema está que los gentiles eran adultos y se tenían que circuncidar. Tenían que circuncidar. Y en esa época muchos morían. En el peor de los casos morían, pero sufrían muchísimo por el tema de las infecciones y demás. Entonces, muchísima resistencia. Pero por otro lado, esto que parece como una cuestión de circuncidarse o no, circuncisión no, tenía un trasfondo que era mucho más profundo que esa marca exterior. Y era que había profundas diferencias teológicas. Y eso es a veces lo que los textos del Nuevo Testamento trata de aplacar. Y cuando uno lo lee, tiene que estar pensando de que están escribiendo para no mostrar los sucios que daban en casa. Entonces sí muestran ciertos altercados, pero no ponen mucho énfasis en esas diferencias, en esas peleas. Voy a seguir así nomás, ronco. Entonces, Pablo Bernabé los vuelven, pero de esto de las unidades mixtas, comidas y rituales eucarísticos en común.
Y por supuesto, incorporando gente no circuncidada, que era, de alguna manera era como la pauta que habían puesto en el conflicto. El conflicto se abre de nuevo. Dice, luego una visita intimidante de un enviado de Santiago. Santiago, recordemos, era el capo, era casi una especie de papa. Todavía no existe el papado, ¿no? Pero bueno, es así una figura referencial importante para imponer la idea de las dos comunidades. Las dos comunidades separadas eran justamente los que se iban a la segunda categoría. Entonces, fíjense, ellos consideraban que los que iban a conseguir ellos eran los que se iban a salvar, y los que estaban consiguiendo, los adeptos que estaban consiguiendo, los helenistas, eran los que se iban a salvar, pero de segunda categoría. Esas eran las dos comunidades separadas. Muchos de los colaboradores de Pablo abandonaron los rituales comunes, pero por miedo, ¿no es cierto? Por miedo a esa imposición. Pablo decidió aumentar la distancia con la centralidad georgiana, y tuvo un importante altercado con Pedro, que los hechos de los apóstoles no nombran. Sin embargo, acá tenemos algunas cosillas se filtraron. Entonces, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, eché en cara su comportamiento condenable. Es una parte de un capítulo 2 del Atos. Habla el mismo Pablo. Dice, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, acuérdense lo que dijimos de Jacobo. Jacobo y Santiago son el mismo nombre. ¿Se acuerdan? Jacobo, Jacob, Tiago, Sant, Jacob es Santiago, Santo Tiago. Por eso a veces aparece como Jacobo, a veces aparece como Santiago. Acá Jacobo. Algunos nuevos textos cambian, si es de origen, particularmente si es de origen español. Algunos por parte digamos, de Santiago, el jefe de la iglesia de Jerusalén. Pedro solía comer con los gentiles. O sea, a Pedro le caía bien lo que hacía Pablo, dentro de todo. Le caía bien. Pero Pedro era de Jerusalén, del grupo de Jerusalén, que tenía una idea distinta. Sin embargo, cuando iba, se ve que la bomba y comía con los gentiles. Entonces, pero dice, cuando llegó la gente de Santiago de Jerusalén, comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión, que eran justamente los de Jerusalén. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé, el mismo amigo de Pablo, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Fíjense cómo trata Pablo a Pedro, que es el héroe máximo de la Iglesia católica. ¿Se acuerdan de esta piedra construida en mi iglesia? Bueno, lo trata de hipócrita a esta personalidad. Y le dije a Pedro delante de todos, si tú eres judío, dice, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y con esto lo mató, porque Pablo es excepcional, es una persona única, porque más allá del tema propiamente de ser una persona dinámica y de acción, el conocimiento que tiene y ante los demás que le dio la conversión, lo transforma en una persona que puede decir cualquier cosa, pero con mucho fundamento, con mucho poder, y por encima de todo es un excelente estratega. Pero esto que le dice es algo, porque las leyes de Moisés es posible de cumplir en su totalidad y como ellos la requerían. Entonces Pedro
Pedro mismo, acá mismo dice que Pedro comía con los gentiles. Cuando come con los gentiles no es que comen en una comida de amigos, comen en una liturgia, comen en el marco, en un marco ritual está comiendo. Entonces, él no cumple como lo que dice que él tiene que observar la ley. Bueno, él está de alguna manera violando la ley cuando come con Germán en forma litúrgica, en el marco. Entonces, él no le puede pedir a gentiles que vivan como judíos. Si él mismo no puede vivir como judío, no le puede pedir a los que no son judíos que vivan como estrictos judíos. ¿Se entienden? Esto es tremendo, porque es muy, muy, muy determinante. Entonces, un nuevo conflicto no se lo nombra concilio, pero hay una nueva reunión, de alguna manera se discuten, y se llega a una conclusión. Siempre se va bajando, de alguna manera se va bajando la vara, ¿no? Porque en este nuevo conflicto se llega a la conclusión de que los gentiles incircuncisos, o sea, aquellos que no se van a circuncidar ya directamente, que cumplan con las leyes de Noé. Y estas leyes de Noé, yo se las traigo acá de esta manera. Ustedes las van a encontrar de muchas formas si las buscan, pero son muy, muy básicas. Como que Noé no era, todavía no era judío de alguna forma, ¿no? El judaísmo empiezan a nacer con Abraham, pero, y recuerden que los hijos de Noé son esos que terminan poblando la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Hace varias clases, pero hemos dado clases tan densas que por ahí nos olvida. Entonces, las leyes de Noé son más que nada como una especie de 10 mandamientos, no tienen que ver con una observación ritual de la vida, sino más bien con elementos que tienen con la conveniencia. Si ustedes se ponen a ver los 10 mandamientos, no tienen mucho que ver con la religión. Hay 2 o 3 puntos que son religiosos, por así decir, de los 10 mandamientos. El resto son normas de convivencia. Entonces, acá dentro de las leyes de Noé está de no adorar ídolos, por ejemplo, y no blasfemar, o sea, no hablar, esto de no adorar ídolos, está hablando que tienen que ser monoteístas, exclusivamente monoteístas y no tener ningún tipo de divinidad accesoria, ni santos, ni nada de eso. Y otra cuestión que les interesaba a los judíos cristianos que les impusieran a los gentiles, era esto de no comer carne, de no comer carne con sangre, de un animal vivo, de comer carne con sangre. Estos son los 2 puntos principales, porque después tenemos otras, ¿no? Fíjense, no cometer pecado de índole sexual, no robar, tiene que ver con el establecimiento de la paz en la comunidad, no hacer lío, no meterse con cosas que generen problemas. Eh, pero particular, y que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, ¿no? De no alterar la justicia y demás. Pero lo que más le interesaba a ellos es esto, no comer con sangre y ser monoteístas, ¿no es cierto? Seguir exclusivamente al Dios de Israel. Se va bajando los requerimientos para, de alguna forma es un triunfo de Pablo, porque se le va concediendo cada vez más. Si bien la transformación de Pablo no era masiva, no era que todo el mundo quería entrar en la iglesia, sí tenía mucho más adeptos que la forma de predicar que tenían la iglesia de Jerusalén, que tenían muchísimos requisitos. Bueno, Pablo, como ustedes saben, realizó varios viajes. El primero que realiza lo hace antes del concilio de Jerusalén, y el concilio de Jerusalén se supone que es más o menos del 48 al 50, tampoco se sabe bien, se le pone 50 para ponerle una fecha. Y después hizo 3 más. En estos viajes que hizo Pablo,
fue fundando comunidades que fueron los que después se les llamó iglesia. Estas comunidades él las fundaba y después en otros viajes iba y las recorría otra vez, porque nunca fue fácil el hecho de mantener estas ciudades. Las llamaba iglesias, y acá le puse un poco de etimología, porque viene del griego eclesia, que es una... y esta reunión de gente era lo que los hebreos llamaban la Keilah. La Keilah era entonces, mientras los judíos iban a la comunidad, iban a la Keilah, pero cuando los gentiles iban a la comunidad, iban a la iglesia. Y de ahí le quedó el nombre de iglesia. Por eso cuando se habla de iglesia, no es la iglesia como uno se imagina, la iglesia católica. Son judíos, pero van a la iglesia desde el punto de vista de los griegos, desde la lengua griega. ¿Se entiende? Por eso por ahí se confunden un poco las cosas. Y no es la iglesia. Son judíos. Todavía son todos judíos. No existe el cristianismo todavía. Les llaman cristianos porque son seguidores del Cristo, pero el Cristo es judío. Los cristianos son judíos en este momento, no son cristianos como nosotros los conocemos. ¿Se entiende eso? Eso tenemos que tener en claro. Todavía el cristianismo no existe. El cristianismo recién empieza a aparecer aproximadamente 100 años después de esto. Por decir una cosa, 80, no bien, pero por ahí empieza a aparecer. Estamos hablando del siglo I y estamos hablando aproximadamente en el año 50 del siglo I. Todavía no existe el cristianismo. Existen los cristianos, el cristianismo. ¿Se entiende o no? Bueno, seguimos. Bueno, esta es una imagen de una de las sinagogas donde se reunían. Vamos a hablar un poquito del tema de las cartas de Pablo, nada más que lo vamos a ver por encima para que tengan idea. Las cartas de Pablo, y recién hablamos de evangelizar, inclusive se habla de evangelio. No me acuerdo si puse la etimología de evangelio por ahí, pero los evangelios todavía no existen. Estamos hablando de momentos, de tiempos, en que los evangelios no existen. El otro día Marián decía que Pablo no nombra prácticamente a Jesús. Nombra a Jesús, no nombra, en todo caso, pone énfasis en la muerte de Jesús, en la resurrección y en lo que va en la parusía, ¿no? En la vuelta de Jesús. Nombra porque no sabe absolutamente nada. No le interesa, pero no sabe. No hay una biografía de Jesús más que lo que había de forma oral, cuentos que se contaban, que había dicho, pero no hay nada escrito. Las cartas de Pablo son los primeros escritos del cristianismo y las cartas son formas de comunicación que él establece con las comunidades que va fundando. Por eso se llama la carta a los Gálatas y demás, ¿no? A los romanos. Entonces, son cartas que él va escribiendo, pero en esas cartas él va marcando pautas y va dando un desarrollo de lo que va a ser su teología también. No es solamente una forma de comunicar, sino que ya está estableciendo y está pensando. En las cartas se ve cómo él razona y cómo va armando su teología,
que por una parte, esa teología tiene un fundamento, o sea, no es totalmente original, sino que eran cosas que en la época se pensaba en todo caso, y él las formaliza y las aplica justamente para la secta que él está dirigiendo. Entonces, tiene un mérito muy grande. Y por otro lado, se ve esta acción estratégica de él para llevar adelante el, si uno dice el cristianismo, está cometiendo un error, porque lo que pretendía Pablo en sí es, de alguna forma, establecer dentro del judaísmo lo que él pensaba. Por eso Cristo no era cristiano y Pablo no pertenecía al cristianismo en sí. Los dos eran judíos, inclusive los evangelios son judíos, escritos antes de que el cristianismo se separe del judaísmo. Entonces, esto lo tenemos que tener siempre, porque si no nos quedamos con una visión demasiado cristiana desde el punto de vista de la iglesia de los acontecimientos. Si queremos verlos, tratar de analizar los acontecimientos en el entorno, en el momento en que pasaron, tenemos que tratar de despegarnos. El tema de las imágenes, que yo no quiero poner muchas imágenes por ahí cristianas y demás, porque estoy haciendo, justamente estoy violando lo que estoy tratando de construir. Tratar de ver en el momento en que fueron escritos. Entonces, Pablo lo que quería hacer era llevar el judaísmo de una religión a una religión de carácter universal. Esto no es original porque había ya grupos que pretendían eso, pero nadie dio el paso que dio Pablo. Y construyó una teología que fundamenta ese paso. Esa fue la virtud de Pablo. Entonces, dentro de las cartas de Pablo, son unas pocas, son consideradas hoy por hoy auténticas. El resto son cartas que son seudónimas, porque son los seguidores de Pablo que escribieron bajo el nombre de Pablo, que es común en la literatura de la época. Es probable que no lo hayan escrito los autores, inclusive escrito algunos están escritos por varios redactores, depende. Lo que pasa es que llegado el momento, ese proceso de construcción de eso se detiene y después se sacraliza y no se toca más, y queda intocable, ¿no? Pero en realidad son, por así decir, grupos de personas que tienen una idea y que construyen un texto a partir de un material preexistente y de aportes nuevos, no aportes de datos, pero sí aportes de visiones, ¿no es cierto? En todo caso, hay muchas cartas que son consideradas no falsas, pero sí son apócrifas, digamos, son atribuidas a Pablo, pero no son escritas del mismo Pablo. Entonces, esto lo extracté un poco de un autor que se llama Antonio Piñero, como para hacer una síntesis de un pensamiento. A pesar de la cruz y del aparente fracaso de Jesús como el verdadero Mesías, su modo de interpretarse como un sacrificio expiatorio. Esto es, de alguna forma, lo que la construcción teológica de Pablo. Acuérdense que los primeros cristianos aparecen con este problema del fracaso, del que decían que era el Mesías fracasó. ¿Cómo tenemos que pensar la cosa para no pensarlo como un fracaso? Como para poder mantener viva el espíritu mesiánico, no tanto Jesús, el espíritu mesiánico, este movimiento, esto que iba a traer esta vuelta de
Israel en primera región del mundo, ¿no? Esta idea, esta promesa que había hecho Yahvé en su momento. Entonces, tiene que interpretarse como un sacrificio expiatorio. Eso es lo que dice Pablo. Por eso el tema de la redención, acuérdense esto de volver a estar, de volver a tener, de volver a ser, de volver a lo perdido, la expiación, el sacrificio, aquel sacrificio que permite expiar el pecado, sacarlo, borrarlo y comenzar una vida nueva. Entonces, estamos en un tiempo mesiánico de salvación en el final de la humanidad para la instalación definitiva del poder de Dios sobre ella. El nuevo plan de Dios para la salvación, hay un nuevo plan de Dios para la salvación y comienza una era de gracia. Recordemos que esto, la muerte de Jesús, está visto no como un fracaso. Digamos, el discurso que construyen es que no es un fracaso, sino que es un plan divino. Y como es un plan divino no lo podemos conocer. Para nosotros es un fracaso, pero no debe ser un fracaso si Dios lo dispuso así. Entonces, esa es la forma de ver las cosas que tienen los cristianos y particularmente Pablo le logra dar una forma teológica coherente. Va a cumplir la promesa a Abraham. El Mesías no es solo el redentor de Israel. En los últimos tiempos será también un cierto número de gentiles. Todo el pueblo de Dios y gentiles por igual. Eso es lo que le llama todo el pueblo de Dios, ¿no? Está reunido Dios en estos momentos gracias a la obra. Entonces, como ellos creen que están en el final de los tiempos, en la parusía, ellos ya están pensando que la parusía es muy cercana, se van a cumplir el fin de los tiempos. Dios ya, de alguna manera, no sé si cambia de planes o qué, pero sí el plan divino se impone como la unión de los gentiles con los judíos, o sea, al revés, de los judíos, también de los gentiles con los gentiles al grupo de los judíos, por igual, cosa que no pensaban los judíos de Jerusalén. Acuérdense de estos dos grupos, de la salvación de segunda categoría. En estos momentos se imponía esto, la unión de todo el pueblo de Dios. O sea, el pueblo, la humanidad toda. Y esa humanidad se iba a unir gracias a la obra. Los elegidos, antes pecadores, pero luego declarados justos por su fe en Jesús, tenían que darse prisa para lograr dos objetivos del plan de Dios. Que todo Israel aceptara el mesianismo de Jesús, que completara cuanto antes el número de gentiles predeterminado por la divinidad para integrar el verdadero pueblo de Dios. Esto es una cosa muy, muy importante, porque ellos creían, digamos, Pablo creía que había, o mucha gente también ya en esta época creía, que primero, que los gentiles se iban al pueblo de Dios. Entonces, había que tener mucha rapidez en tratar de que la mayor cantidad de Israel aceptara a Jesús como Mesías. Recordemos que la secta de Jesús era muy chiquita, insignificante, tanto que nadie la nombra en ningún momento. Entonces, esa secta pequeña tenía que hacer que el resto de los judíos se volvieran al mesianismo de Jesús. Eso era muy, muy difícil de lograr por lo que estamos viendo. Y que se completara cuanto antes la cantidad de gentiles, que era una cantidad determinada, no se sabía qué número era, pero estaba previsto. Las escrituras decían que los gentiles iban a participar del fin de los tiempos. Y si no había gentiles dentro del movimiento mesiánico, eso no se iba a cumplir nunca. Por eso el apuro de Pablo de encontrar, de hacer proselitismo y de bajar permanentemente
lo que se requería para entrar a la secta. Él quería que entraran a hacer número, porque cuando se cumpliera el número iba a llegar la parusía. ¿Se entiende cuál es la postura teológica de esto? No es una cuestión menor el tema de los gentiles, sino que los gentiles tenían que estar incorporados porque las escrituras eso. Entonces, iban a estar todos judíos y algunos gentiles. Ahora, había que convertir a todos los judíos a la secta de Jesús. Y ese era el problema más grande, porque los gentiles daban los números de gentiles de alguna forma, con el tiempo. Ahora, convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías, eso se veía que era muy, muy difícil. Entonces, ese iba a ser el verdadero pueblo de Dios. La idea de Pablo era llegar a construir el verdadero pueblo de Dios. El tiempo que resta es muy escaso. Pronto, dice, venir Jesús definitivo de los vivos. En ese momento se instaurará la soberanía de Dios. Será el final del mundo presente y la inauguración de un reinado divino. Bueno, la instalación del reino definitivo. Pero el tema era justamente cómo llegar a eso. Pablo tenía que predicar acerca del Mesías. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio, por mí predicado, no es de hombres, pues yo no lo recibí o aprendí de los hombres, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, él dice que el Evangelio que él tiene, olvídense del Evangelio, texto de los Evangelios. Este Evangelio no es lo mismo. Ahí le explico un poquito abajo, ya le explico qué es de Evangelio. Los Evangelios no existen, no se escribió ninguno. Ningún Evangelio existe ahora. Pero él está hablando de Evangelio. Entonces, pero él dice que ese Evangelio que él tiene es el único y es el verdadero. Porque él no lo aprendió de ninguna persona. Él lo aprendió directamente de Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús. Es muy interesante lo que está diciendo acá. Os he dicho antes y ahora de nuevo os digo, si alguno os predica otro evangelio distinto al que habéis recibido, que sea maldito. Entonces, considera maldito aquella persona que da un mensaje de Jesús que no es el que dice Pablo, que no es el que tiene Pablo. También tengamos en cuenta lo que le dije recién, los evangelios todavía existen. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice evangelio si los evangelios no existen? Bueno, porque evangelio es una palabra que viene de una palabra griega que significa noticia. Y fíjense acá está en griego, ¿no? Pero acá dice eu. ¿Lo ven? Eu, angelios. Esta eu es la palabra buena. Esta palabra eu, este prefijo eu, es la que se utiliza en muchas palabras nuestras. La que se me ocurre es eutanasia. Thanatos es muerte y eu es buena, es buena. Eutanasia sería buena muerte, morir bien. Cuando se aplica el tema de la eutanasia es para que la persona no sufra. Entonces, esto lo conocemos. Y la otra, el sufijo de esta palabra, angelios, también lo conocemos, porque de ahí deriva la palabra ángel. Y la palabra ángel significa mensajero. Entonces, el Evangelio es el buen mensaje, la buena noticia. Y la buena noticia es justamente aquello que deben hacer, el mensaje que deben cumplir los apóstoles, y que es justamente llevar esa forma de vida, predicar la forma de vida en que la gente tiene que hacer para poder pertenecer al grupo, para poder incorporarse dentro de la secta de Jesucristo al reconocer a Jesús como el Mesías. Acá está lo que yo les comentaba, y acá sí
Me tomé la libertad de poner una imagen como las que les decía, ¿no? Bien desde el punto de vista cristiano, ¿no? Es un cuadro de Velázquez. La palabra Cristo a nosotros nos llega desde el latín y está testimoniada desde el principio del siglo II, pero viene de antes, ¿no? Esto es en latín, la primera. Viene de la palabra griega Christos, que en latín es unctus, que es ungido. Y ungido significa ungido con los aceites, ungido con la sangre, con algún fluido que permitía cambiar la naturaleza de ciertas personas. Los ungidos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento eran los reyes, por ejemplo, como David. David era un ungido porque David era un jefe militar, un rey muy importante que fue el que logró unificar los dos reinos y era un elegido de Dios. Entonces, cuando uno estaba ungido era porque tenía algún tipo de relación o se le daba un tipo de relación con la divinidad. Pero el término ungido es bastante amplio porque algunos sumos sacerdotes y algunos profetas también, digamos, tenían esa característica de ungidos. Y ungido en hebreo es Mesías. Por eso, Mesías, Cristos es la forma griega de Mesías. Y esto, es que Jesús sea un Cristo, era que era un ungido, un elegido de Dios. Pero recordemos que había varias personalidades que en algún momento las vamos a ver, porque en algunos textos, particularmente Josefo, las nombra. Nombra varios ungidos, pero no nombra a Jesús, Josefo, ¿no? O de Josefo que se dice que nombra a Jesús, pero en algún momento lo vamos a ver, es una intervención cristiana sobre Josefo, para que Josefo diga lo que Josefo no dijo. Pero Josefo nombra a varios de estas personalidades que había, estos mesías, ¿no? Estos ungidos. Por eso había varios Cristos, estos Cristi, eran varios. Por eso yo les comentaba que la palabra cristiano, que dice que la palabra cristiano se la aplicó por primera vez a Jesús en Antioquía, es correcta. Se aplicó en pero la palabra cristiano ya existía, que la habían aplicado a otros seguidores de otros ungidos, de otros Cristos. La confusión viene en que Pablo muchas veces habla de Jesucristo y Jesucristo va a ser el nombre propio de Jesús. Entonces, es Jesús el Cristo, en todo caso sería lo correcto, ¿no? Jesús el ungido, Jesús el Mesías, pero que lo termina fundiendo y empiezan a llamarle Jesucristo. Pero Jesús nunca se llamó Cristo. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la confusión al respecto? Por eso es que pudo haber habido en la época a gente que la llamaban cristianos que no pertenecían, que no seguían a Jesús, sino que seguían a otros Cristos. Por otro lado, la palabra Cristo para nosotros, por ejemplo, si uno busca en el diccionario, te van a decir Cristo, Jesús, y otra cosa, ¿no? Pero la otra acepción de la palabra Cristo para nosotros es de una persona sufrida, de una persona que es castigada, de una persona que quedó sin nada, es un Cristo, es un despojado, un tipo que está afectado a algo, está sufriendo. Sin embargo, la palabra Cristo significa un elegido de Dios en la antigüedad. El ungido era un elegido de Dios para cumplir una misión del tipo mesiánico. Y particularmente, un mesianismo es traer
llevar a Israel a un nivel superior. Por eso una palabra por ahí que las acepciones hacen que uno se confunda un poco. Pero el Cristo es un ungido, un para cumplir una función mesiánica. No es el nombre de Jesús. Bueno, volvemos entonces un poco a esta pantalla. Entonces recordemos los élitos de justicia, los que cumplían, los temerosos de Dios, aquellos que pretendían incorporarse a la secta. Con respecto de los gentiles, o sea, la pantalla anterior, para volver al tema, pero para marcar que por qué Pablo insiste tanto en la predicación de los gentiles, por lo que vimos, ¿no? Para que se cumpla el último día, para cumplir el número, que no conoce, pero el número que ya pide para generar el fin del mundo. Hasta que no se cumpla la entrada de los gentiles para formar ese Israel de la humanidad, no solamente de los judíos, sino de la humanidad, pero él lo que trata es de fundamentarlo teológicamente, que eso es lo importante de él, la fundamentación, no solamente salir a buscar gente, sino fundamentar para qué necesita esa gente y por qué él piensa, él argumenta que tiene que estar, esos gentiles. Entonces, Isaías, él lo encuentra por este lado. Isaías dice, observen el derecho y practican la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y que se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá del pueblo. Entonces, él encuentra en el profeta que habla de extranjeros, gente no judía, que puede participar. Entonces él encuentra ahí la legitimidad para evangelizar a los gentiles y tratar de bajarle las condiciones de entrada para que sea más fácil la entrada de los gentiles al grupo. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que se ofrezcan sobre mi altar. Mi casa será llamada la casa de la oración de todos los pueblos. Entonces, acá está hablando de todos los pueblos, no está hablando del pueblo judío. O sea, la casa de oración, el templo, va a ser de todos, no va a ser de los judíos únicamente. Entonces, acá encuentra él la fundamentación, el elemento teológico que necesitaba para, de alguna forma, justificar la acción de incorporar a los que en el grupo. Acá aparece la palabra holocausto que algunos le llamarán un poco la atención, pero el holocausto es sacrificio. Ustedes, cuando se tapan la rejilla, ¿qué ponen? Soda cáustica. ¿Por qué se llama cáustica? Porque quema. Entonces, el holo, que son los hologramas, la holística, la totalidad, todo quemado que es el holocausto. ¿Todo quemado qué? Lo que vayamos a sacrificar. Un cordero se lo pone, se le prende fuego, fruta, se le pone todo lo que se hacía de sacrificio era eso. El holocausto, que se le llama a los campos de concentración, el holocausto judío, tiene que ver con esto, como una idea de los judíos de un sacrificio que se hace. Es un asesinato en masa, ¿no? Desde el punto de vista de los que no son judíos, pero desde el punto de vista de ellos lo toman como una especie de sacrificio de cuerpo, de grupo, colectivo, le llaman holocausto. Acá en sentido sacrificial, el elemento que vamos a sacrificar, que le vamos a sacrificar para el Señor, ¿no? Y bueno, y la casa de oración para todos los pueblos. Esto acá es donde
encuentra Pablo esa justificación que necesitaba. Según Pablo, entonces, Jesús era el Mesías y también el Salvador universal. Y acá es donde justamente se produce esta fundamentación de que la secta de Jesús es la que va a llevar el judaísmo de una religión nacional a una religión universal. O sea, la misión de Pablo, es elevar el judaísmo, sacarlo del lugar propio del territorio y llevarlo a nivel del impío. La clase que viene vamos a ver un poco de eso, pero esta es la idea. El grupo LEM, Pedro, Santiago y demás, es cerrar el grupo. Por más que Pedro haya tenido simpatía con los gentiles, termina siendo sectario en ese. En cambio, Pablo pretendía abrirlo, la incorporación. Son dos conceptos totalmente opuestos. Sin embargo, la Iglesia Católica construye su teología a partir de la imagen de Pedro, cuando en realidad la Iglesia Católica, al ser abierta y universal, estaría más de acuerdo con Pablo. Pero eso son cuestiones netamente políticas. Eso son cuestiones de poder articular las cosas y de mantener cierto poder. Vamos a intentar verlas después, si nos alcanza el tiempo, porque esto es muy, muy denso. Y yo soy más denso todavía. Así que ustedes son los que están haciendo un sacrificio conmigo. Bueno, el fin de los tiempos es inminente. Judíos y gentiles estaban en pie de igualdad. Esto es muy importante para Pablo. Eran iguales en lo referido a la salvación, si aceptaban el mensaje de Jesús. O sea, si aceptaban la primera parte donde dice que Jesús es el Salvador universal, si aceptaban a Jesús como el Mesías, todos éramos iguales. No importaba si observaban o no observaban la ley. Esto fue tremendo para la iglesia de Jerusalén. Fue dramático este tipo de afirmaciones. Bueno, hasta aquí la clase 5.